Hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna y este mensaje lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y bueno, yo le he puesto por nombre la carta a la iglesia de Esmirna o el mensaje Esmirna, la iglesia perseguida. Recuerde usted que la semana pasada a la iglesia de Éfeso la denominamos como la iglesia sin amor. Hoy la iglesia de Esmirna la hemos denominado la iglesia perseguida. Y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 al 11, que es donde encontramos este segundo mensaje a la segunda de las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió, pero dice el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues solo son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicción durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Ok, comienzo diciéndole lo que le dije la semana pasada. Estas 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis eran 7 iglesias que existían física y geográficamente, cada una en una ciudad distinta. Y estas 7 iglesias no eran las únicas iglesias que había en Asia en aquel tiempo. En aquel tiempo había más de 7 iglesias, había muchísimas iglesias. Pero Dios escogió estratégicamente estas 7 iglesias porque número 1, el número 7 representa la totalidad. Ajá. Entonces Dios escoge 7 iglesias para hablarle a la totalidad de la iglesia en todos los tiempos. La segunda razón por la cual Dios escoge 7 iglesias es porque estas 7 iglesias representan históricamente a la iglesia en 7 periodos distintos. Ahorita lo vamos a ver. Y número 3, la tercera razón por la cual son 7 iglesias es porque cada una de estas 7 iglesias representan 7 características de la iglesia de este tiempo y de todos los tiempos. Amén. Entonces, aunque son iglesias que históricamente existieron, no significa que el mensaje solo era para ellos, el mensaje es para nosotros. Amén. Entonces, mire, vamos a comenzar dando un trasfondo histórico de lo que es la iglesia de Esmirna, el trasfondo histórico y geográfico de la iglesia de Esmirna. Esmirna es lo que pudiéramos decir la excepción a la regla. Si usted lee los mensajes a las 7 iglesias, usted va a ver que en todas Cristo se presenta, elogia algunos aspectos de las iglesias y después lanza una reprensión. La semana pasada la reprensión fue, el elogio es: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, tu sufrimiento, y la reprensión vino después: pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Y así con todas las iglesias, excepto con Esmirna. Esmirna es la excepción porque en la iglesia de Esmirna usted no ve ningún reproche. La iglesia de Esmirna es, si no me equivoco, la única iglesia a la cual Dios no le reprocha nada. Esto nos deja ver que dentro del pueblo de Dios hay gente que, por ejemplo, la semana pasada hay gente que perdió su primer amor, que ya no le pone el corazón a las cosas que hace, pero eso no significa que todos lo hayan hecho. Hay cristianos a los cuales Dios les habla duro, pero eso no significa que Dios les va a hablar duro a todos, porque indudablemente siempre habrá gente que haga las cosas a la manera de Dios. Ajá. Y a ese tipo de personas Dios no tiene nada que reprocharles. Es el caso de la iglesia de Esmirna. No tiene palabras de reprensión esta iglesia. Pero bueno, déjeme darle el trasfondo histórico rápidamente. Esmirna era una ciudad que en la antigüedad se le conocía o se le apodaba como la corona del Asia Menor.
porque era una ciudad arquitectónicamente muy bella, tenía unas calles muy bien cuidadas, muy bien trazadas. De hecho, se dice que es de las primeras ciudades, de los primeros lugares en donde se empezó a hacer un trazo ordenado de las calles, un trazo ordenado de los asentamientos urbanos, de las construcciones, y se le dio mucho cuidado a esto en la ciudad de Esmirna. Entonces era una ciudad muy bonita que se le llegó a apodar la corona de Asia Menor. Las construcciones eran bellas, las calles eran bien trazadas, muy organizadas. Era una ciudad que estaba situada a 60 kilómetros de Éfeso. Recuerde que la semana pasada le dije que Éfeso estaba en el puerto. 60 kilómetros hacia adentro de tierra firme estaba la ciudad de Éfeso. Y Éfeso, debido al lugar, perdón, Esmirna, debido al lugar en donde estaba ubicada la ciudad, se convirtió en el principal punto de paso, la principal ruta, vamos a decirlo de esta manera, de comercio de la gente que venía de lugares como la India, de Persia, de Roma. Toda la gente pasaba por Esmirna. Estaba cerca del puerto, entonces toda la gente pasaba por ahí y era un punto de comercio muy fuerte. Entonces la economía de Esmirna pues era más o menos pudiente, vamos a decirlo de alguna manera. No era una ciudad rica en su totalidad, pero sí había mucho comercio. Ajá. Era muy famosa la ciudad de Esmirna porque en ella se encontraban escuelas de ciencia y de medicina. Es decir, este tipo de escuelas no eran comunes en todos los lugares. Pero en la ciudad de Esmirna había varias escuelas de ciencia de aquel tiempo, de medicina, y entonces esto hacía que la ciudad se hiciera famosa. La deidad principal que se veneraba en la ciudad de Esmirna era el dios Baco. Ajá, Baco, así como se escucha, y era básicamente el dios del vino, el dios del licor, el dios de la borrachera, propiamente dicho, ¿no? En esta ciudad, otro aspecto que la hace importante es que en esta ciudad nació el famoso filósofo Homero, por allá del 195 después de Cristo. Comenzó a ser destruida esta ciudad. Por el Imperio Romano, comenzó a ser devastada, y una de las razones que llevaron a la debacle esta ciudad fue la inmoralidad, el libertinaje que había en su cultura, y eso los llevó a caer como sociedad. El pastor de la iglesia de Esmirna era un hombre llamado Policarpo. Ajá. Policarpo era un hombre mayor, un hombre ya de la tercera edad, podríamos decir. Los historiadores dicen que cuando Policarpo era pastor de la iglesia en Esmirna, debió haber tenido por ahí de 80 años en adelante, ¿no? Entonces ya era una persona mayor, caso contrario a Timoteo, que lo vimos la semana pasada, que era el pastor de Éfeso, un joven pastor. En Esmirna era Policarpo, un hombre mayor, un hombre adulto. Y Policarpo fue uno de los más grandes mártires de la iglesia primitiva. Ajá. En aquellos años ya se daban los primeros Juegos Olímpicos. Ajá. Y en una de esas celebraciones de los Juegos Olímpicos primitivos, estaba Policarpo dentro de los espectadores viendo las competencias y todo, y de repente alguien entre la multitud comenzó a gritar: que mueran los cristianos, que mueran los cristianos. Se le unieron más y más hasta que aquello se hizo una voz, un estruendo en contra de los cristianos, y cuando voltean, ¿quién creen que estaba ahí en medio? Policarpo. Todo el mundo lo ubicaba como el pastor de la iglesia. Ajá. Y sabían quién era Policarpo. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Coliseo Romano, y aún así Policarpo fue presentado delante de las autoridades de aquel lugar, y quienes dice la historia que le dieron la oportunidad y le dijeron: mira, si tú niegas tu fe, te perdonamos la vida. Y Policarpo respondió, dice la historia, que dijo: mira, he servido a Dios por más de 80 años.
He creído en Dios durante toda mi vida, no lo puedo negar en este momento y no lo voy a negar. Y en ese momento tomaron a Policarpo, dice la historia, y lo amarraron a una tea y le prendieron fuego y murió calcinado enfrente de la multitud. Entonces, ese es el trasfondo histórico, el contexto geográfico en el cual estamos hablando de la iglesia de Esmirna. Ahora vamos a entrar directamente a la palabra de Dios. Solamente como último dato final, actualmente la ciudad de Esmirna lleva el nombre de Izmir, y es una ciudad que está en Turquía. Izmir, que pues traducido también significa Esmirna. Esa es la antigua ciudad de la cual estamos hablando. Vamos al versículo 8 y dice la palabra del Señor que aquí es donde Jesucristo se presenta. Jesucristo se presenta y vamos a ver cómo se revela Jesucristo a los cristianos de Esmirna. Jesucristo se presenta y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué significa esto, hermano? Miren, el cristianismo en la ciudad de Esmirna era un cristianismo difícil. Si a usted hoy en día le parece que es difícil ser cristiano, en la ciudad de Esmirna en aquel tiempo era muchísimas veces más difícil ser cristiano. Porque eran perseguidos, eran atacados, estaba de moda lo que le hicieron a Policarpo. Los amarraban a teas, a estacas, y los levantaban y les prendían fuego. De hecho, por ahí hay un episodio en la historia donde una noche un emperador romano quiso iluminar toda la ciudad de Roma. ¿Y con qué creen que la iluminó? La iluminó con cristianos. Agarró muchos cristianos, los amarró, los levantó en las calles de Roma y al mismo tiempo les prendió fuego, y durante una noche Roma se iluminó con antorchas humanas de cristianos. Ese era el cristianismo, ese era el precio que tenían que pagar los hermanos de aquella ciudad por seguir a Jesús. Y lo primero que nosotros vemos aquí en la forma en la que Cristo se revela a la iglesia es: yo soy el primero, yo soy el último. En otras palabras, la palabra de Dios nos dice que Jesús fue probado y tentado en todo. Isaías lo dice de esta manera, dice: varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y él mismo dice: yo soy el primero y yo soy el último. ¿Qué significa esto, hermano? Yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿qué es lo que tú estás padeciendo por el Señor? Pastor, es que mi familia me dio la espalda por seguir a Jesús. Y Dios dice: bueno, antes que ti, yo soy el primero al que le han dado la espalda. Y yo soy el último al que le darán la espalda. Yo soy el primero y el último. Pastor, es que cada vez que vengo acá me enfermo por el frío, me enfermo por la tierra. Y Dios dice: yo pagué el precio de las enfermedades, yo soy el primero y el último. Pastor, es que yo soy aquí el que llega primero, el que abre, y nadie está para ayudarme a servir. Dios dice: yo soy el primero, antes que tú abras la puerta, yo ya estoy aquí. Pastor, yo me voy hasta el último, recojo hasta el último, y siempre me toca a mí cerrar, pobre de mí. Dios dice el Señor: después de que tú te vas, yo todavía me quedo. Soy el primero y el último. En otras palabras, Dios está diciendo: lo que tú sufras por el evangelio, yo ya lo viví, yo ya lo pasé. Por eso dice: el que estuvo muerto y vivió. Los cristianos de Esmirna pudieran decir: Señor, nos matan por seguirte. Y Dios dice: yo ya estuve muerto y ahora vivo. En otras palabras, a Dios no le sorprende nada de lo que nosotros podamos sufrir o padecer por el evangelio. No hay algo que tú puedas decir: Señor, me está costando esto, mira cuánto sufro. Dios dice: todo eso yo ya lo viví, a mí me lo hicieron antes que a ti.
¿Sabe una cosa, hermano? Estamos entrando a una etapa en la iglesia en donde el cristianismo se ha vuelto distinto a otros tiempos. Pero ahora estamos experimentando un odio del mundo hacia los cristianos, un odio feroz, un odio que es casi indescriptible. Ajá. Yo no sé si usted está al pendiente de las noticias en Argentina. En Argentina hay un candidato ¿cómo se llama? A la presidencia de la República que está atrayendo mucha gente, está ganando muchos simpatizantes y va encabezando todas las encuestas. Ajá. Pero este personaje tiene muchos valores cristianos. Y habla de la Biblia y habla de Dios abiertamente en sus mítines, en sus reuniones. ¿Cuándo usted ha visto un político hacer eso? Y entonces mire, eso ha provocado que mucha gente de la iglesia cristiana en Argentina se una a su campaña como voluntarios. Y en la semana me sorprendió mucho ver que una joven de una iglesia que estaba haciendo proselitismo a favor de este candidato, recolectando firmas, reclutando gente, alguien se enardeció contra esta chica porque está apoyando a este candidato. Se enardeció por el solo hecho de ser cristiana, por el solo hecho de que predica la palabra de Dios. Y organizó una multitud que la golpearon, le dejaron muy mal el rostro, cuando esta joven lo único que estaba haciendo era proselitismo político y hablando de Dios. Y por hablar de Dios, la gente la golpeó. ¿Sabe una cosa, hermano? Vivimos en un tiempo en donde ser cristiano nos va a costar más que en ningún otro tiempo. Y si usted es nuevo en el evangelio, le tengo noticias. Le está tocando el mejor tiempo del evangelio. Pastor, no que está difícil, ¿cómo me dice que es el mejor? ¿Es el mejor? Porque cuando está fácil, cuando es fácil ser cristiano, hermano, es bien fácil también que se metan muchos falsos cristianos, muchos falsos hermanos a la iglesia, porque es bien fácil, es bien cómodo. Pero el mejor tiempo para ser cristiano es cuando tú sabes que estás rodeado de gente que verdaderamente está ahí porque ama a Dios, porque ha conocido a Jesús, porque su vida está siendo transformada. Hermanos, la iglesia está siendo perseguida por todos lados y la persecución se va a intensificar. Yo quisiera decirle que nos va a ir bien a todos. Hermano, usted tiene que estar preparado porque la Biblia dice que la iglesia será perseguida más ahora que en ningún otro tiempo. Mire, yo no sé si usted esté al pendiente, le repito, de noticias y todo eso. En meses pasados, las Naciones Unidas emitieron un comunicado. Las Naciones Unidas. Y en ese comunicado dicen que la iglesia cristiana evangélica es el enemigo número 1 a vencer por las Naciones Unidas. Porque ellos dicen que nosotros somos intolerantes, porque predicamos que la familia es el modelo de Dios, papá, mamá e hijos. Y no aceptamos modelos alternativos de familia. Y por eso nos hemos ganado la enemistad de las Naciones Unidas. Porque ellos dicen que nosotros somos intolerantes, porque predicamos contra el racismo, porque predicamos contra la violencia, porque predicamos contra cosas que la palabra de Dios dice que están mal. Y por eso nos hemos ganado el odio de las Naciones Unidas. Se ha iniciado una campaña que se ha metido hasta las escuelas para adoctrinar a nuestros niños y quitar influencia de la iglesia. ¿Sabe usted que si hoy en día una persona homosexual, una persona lesbiana viene a la iglesia y me dice, pastor, quiero cambiar, yo me puedo ir a la cárcel si le ayudo a cambiar y a ser normal, a hacer lo que Dios dice que es? ¿Sabe cómo se llama eso? Persecución. Pero aunque me tenga que ir a la cárcel, hermano, cuando alguien quiere cambiar, yo tengo que ayudarle. Cuando alguien quiere enderezar el rumbo, yo tengo que ayudarle. ¿Sabe usted que hoy a nuestros niños les están diciendo en las escuelas que si quieren pueden llevar falda aunque sean hombres? Y que ellos pueden elegir si son hombre, mujer o mixeado.
¿Y sabes qué es lo peor? Que las leyes de nuestro país dicen que tú como papá no puedes decirle que no. Pero ¿qué tal cuando vemos niños que roban y asaltan a mano armada a vehículos? No se pueden ir a la cárcel porque es que no saben lo que hacen. Entonces, ¿cómo puede ser posible que no sepan lo que hacen cuando están delinquiendo, pero sí tengan la facultad de decidir sobre su sexualidad? ¿Se da cuenta qué tan perdido y tan corrompido está el mundo? Y eso desata una persecución contra la iglesia. Por eso Jesús lo que nos dice es: yo soy el primero, yo soy el último. Antes de hacértelo a ti, a mí me lo hicieron. Así que aguanta, porque yo me morí y estoy vivo. Tú tienes que saber, hermano, que lo más que te pueden quitar por ser cristiano es la vida. Pero la palabra de Dios dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Me está siguiendo? Entonces mira, la iglesia de Éfeso que vimos la semana pasada históricamente representa a la iglesia aproximadamente hasta el año 100. Y el segundo periodo de la iglesia está ejemplificado en la iglesia de Esmirna, después del año 100 hasta el 350, casi 400 por ahí, que fue un periodo de persecución. Durante todos estos años la iglesia fue perseguida, fue martirizada, de todas las maneras que usted pueda imaginarse. En algunos casos los encendían, como le acabo de decir hace rato, como antorchas humanas. Otros hermanos eran tomados y eran metidos vivos a peroles gigantescos de aceite hirviendo. Otros eran enterrados vivos hasta aquí en estiércol y excremento de animales y humanos, y eran enterrados ahí y dejados ahí. Otros eran echados al Coliseo romano para que murieran despedazados por las fieras. Es decir, la iglesia, hermano, como la conocemos hoy, tiene detrás una larga historia de mártires, gente que pagó con su vida para que el evangelio te llegara a ti y me llegara a mí. Y a veces se nos olvida que todo eso sucedió en la historia y nos es muy fácil vivir un cristianismo bien livianito, bien ligero. Ay, es que hoy amanecí cansado, no voy. Porque no te ha costado la vida. ¿Me está siguiendo? Ay, es que hoy tengo un compromiso. Ay, es que hoy tengo que hacer esto y aquello. Volte con el que tiene a un lado, sobre la espalda, dígale: tranquilo, no es contra ti. Diles: con los que no vinieron, con los que están en internet. Esta palabra es para los de internet, los de aquí no, los de aquí son la crema innata de la iglesia. La iglesia fue perseguida por 10 emperadores romanos, comenzando desde Nerón. Después de Nerón siguió Domiciano. Domiciano fue el que entre Domiciano y Trajano, por ahí los historiadores dicen que fue cuando Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Después de Domiciano vino Trajano, Marco Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano, y el último perseguidor de la iglesia fue Diocleciano. Después de Diocleciano se levantó un emperador que se llamó Constantino, y Constantino frenó la persecución contra la iglesia. Jesús dice: el que estuvo muerto y vivió. Estuve muerto y ahora vivo. ¿Sabe qué nos quiere decir con estas palabras? Nos está diciendo que usted y yo no creemos en un Dios muerto. Usted y yo no creemos en un Dios falso, no creemos en un Dios muerto. Cuando alguien me pregunta: ¿cómo sabes que tu Dios es el verdadero? Yo les digo: pues dímelo tú. Porque el Dios en el que yo creo, para empezar, es el único que se ha levantado de entre los muertos y está vivo. En una ocasión fui invitado a un debate en la universidad, en la Facultad de Filosofía de la UNAM.
Y fui invitado ahí con otros ponentes y estábamos en un debate, y cuando expuse mis argumentos en torno a Jesucristo y a la fe, uno de ellos volteó y me dijo: ¿y cómo sabe usted que Jesucristo quizás realmente no existió? ¿Cómo sabe usted que verdaderamente resucitó y ascendió al cielo? Lo único que usted se apoya es en la Biblia, me dijo. ¿Y cómo sabe usted que eso es verdad? Y entonces comencé, ya sabe, ¿no? En un tono muy amable, como me caracteriza a mí siempre. Le dije: mire, el que está muy equivocado y muy ignorante es usted. Porque permítame decirle, le dije, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Ya me dijo, no recuerdo la fecha exacta, me dijo tal, de tal mes, de tal año. ¿De qué era? Le dije. Me dice, ¿cómo que de qué era? Pues después de Cristo. ¿Cómo pudo alguien que no existió partir el tiempo? Porque nosotros no vivimos en antes y después de Buda, en antes y después de Krishna. No es el antes y el después de Gandhi, no es el antes y después de Hitler, no es antes y después de Luther King, es antes y después de Cristo. Sin Biblia. Le dije, número 2, ¿ha leído escritos de Flavio Josefo, de Plinio el Joven? Son historiadores que no eran cristianos, historiadores que se han especializado y son reconocidos por ser fidedignos en sus escritos, y se han especializado en escribir la historia de Israel. Ellos mismos dan testimonio de la resurrección de Jesús. Gente que no es cristiana, gente que no tiene ningún interés en documentar que Jesús resucitó, y respaldan la veracidad de la Biblia. ¿Me está siguiendo? Existe un libro que le quiero recomendar. Si a usted le gusta la lectura, solo si le gusta. Si no le gusta, nada más lo va a comprar y no lo va a leer, porque es un libro grueso y un poco pesado en su lectura. No es el Memín Pinguín ni el libro vaquero. Es un libro grueso y pesado de lectura. Entonces, si le gusta la lectura, le recomiendo un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. El autor es Josh McDowell. Josh McDowell era un ateo universitario, era un hombre que no creía en Dios. Y cuando él estaba estudiando en la universidad, él quiso hacer una tesis que tirara todos los argumentos del cristianismo. Y especialmente 3. Número 1, la veracidad de la Biblia. Número 2, la existencia de Jesús. Y número 3, la resurrección de Jesús. Y entonces él empezó a investigar y a documentar y a buscar en fuentes y fuentes, y a escribir y a juntar material y material. Y mientras más quería echar abajo al cristianismo, más se daba cuenta que no podía, y no podía, y no podía. Y entre más investigaba, más se daba cuenta que la Biblia tiene la verdad, y que la Biblia tiene la razón, y que todo está documentado y escrito y respaldado por la historia. Y para no hacerle el cuento largo, esa tesis la hizo libro, ese libro que le estoy recomendando, y terminó convirtiéndose en un pastor, porque no pudo echar para abajo ninguno de los pilares del cristianismo. El que estuvo muerto y vivió. Usted no tiene un Dios muerto, usted tiene un Dios vivo. Es aquel que venció la muerte. Y si venció la muerte, hermano, ¿cómo no va a vencer todas las circunstancias adversas en tu vida? Pastor, es que tengo deudas. ¿Qué es más grande, una deuda o la muerte? Pastor, es que estoy enfermo. ¿Qué es más grande, la muerte o la enfermedad? Pastor, es que me desprecian. ¿Qué es más feo, morirse o ser despreciado? Y Dios dice, yo ya vencí hasta la muerte. ¿Por qué te intimidas? ¿Por qué te acobardas? Y luego mire el versículo 9. El versículo 9 dice, yo conozco no solo tus obras, no solo conozco todo lo que has padecido, no solo conozco lo que tú eres, conozco, dice conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. Hermano, Dios te conoce, Dios te ha visto llorar, Dios te ha visto sufrir, Dios te ha visto cada vez que no hayas la salida. Dios te ve y Dios dice, yo te conozco, he visto tu quebrantamiento, he visto lo que sufres.
He visto la soledad que te golpea en las noches. He visto cada lágrima que sale de tus ojos. Hermano, ¿por qué te digo esto? Porque a veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Mira, cuando uno conoce a Jesús y empiezas a venir a la iglesia, y esto es para los nuevos creyentes, la gente que recién está conociendo a Jesús, es normal que por un momento tú todos los días sientas la presencia de Dios. Vienes y alguien te ora y te quebrantas y sientes bien bonito y todo, pero tarde que temprano viene una temporada en la vida de todo cristiano donde esa presencia ya no se siente. Y no significa que estés en pecado, no significa que la iglesia ya se enfrió, no significa que el pastor perdió la unción. Significa que Dios te está enseñando una cosa básica en la vida del cristiano. La Biblia dice que andamos por fe, no por vista. ¿Qué significa andar por fe? Andar por fe significa que yo creo en Dios aunque no lo sienta. Y Dios te está diciendo, ok, te permití experimentar mi presencia por un momento para que te enamores de mí, pero ahora es tiempo que empieces a caminar por fe. Me voy a alejar un poquito. Y tú vas a la palabra y dices, Señor, tú dijiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios dice, estoy, pero no me vas a sentir. Tú tienes que creer que yo estoy ahí, aunque no me sientas. Tú tienes que creer y confiar que yo te voy a respaldar, aunque no llores, aunque no sientas bonito acá adentro, aunque nadie te ponga la mano, aunque no suceda nada de lo que sucedía al principio. Tú tienes que saber y convencerte que yo te sigo amando y que estoy contigo como el primer día. Y entonces el cristiano empieza a madurar y empieza a caminar por fe y no por vista. Y entonces Dios dice, yo conozco tu tribulación. ¿Se puede usted imaginar a aquellos cristianos perseguidos, escondiéndose en todos lados, dolidos porque me mataron un familiar? Quizás había gente en la iglesia desconcertada porque dijeron, mataron a mi pastor. Imagínate la gente que pastoreaba a Policarpo cuando lo vio arder allá. A lo mejor si usted me viera arder allá en la esquina diría, amén, se lo merece. Pero la gente que pastoreaba a Policarpo lo amaba. No era como usted. La gente amaba a Policarpo. Imagínense lo que sintieron cuando vieron a su pastor arder en llamas y no poder hacer nada por él. Imagínate el golpe que el diablo estaba dando a la fe de aquellos cristianos. Y ahora nosotros venimos a decir, ay, es que como Dios ya no siento su presencia, ya no creo en Él. Ya ni voy a ir a la iglesia porque ya no siento como antes. Hermano, dirían por ahí, con qué poco sol te salen pecas. Con qué poquita agua nos ahogamos, hermano. ¿Ha oído usted hablar de la generación de cristal? La generación de cristal es los que ahorita son entre adolescentes y jóvenes. No les puedes decir qué bonita te ves porque me está acosando. Oye, qué guapa. Hágase para allá, no me acose. Oye, hijo, échale ganas. Ay, me gritó. Mira, hay un video que la otra vez estaba yo viendo. Me mandaron por ahí un video y lo estaba yo viendo en el celular. Y dice, los nacidos en los 80s. Y yo dije, amén, esos son los míos. Y sale un hombre que con el brazo descubierto y la enfermera le está diciendo que le va a poner la vacuna. Le arrebata la jeringa, se la ensarta, le devuelve la esta y se sale. Y la enfermera se queda así. Y luego dice la generación de cristal. Y apenas destapan la aguja, se desmayan y sienten que se les va el alma. ¿Sabe de lo que estoy hablando? La generación de cristal. ¿Sabe una cosa? Tristemente tenemos que decir que entre los cristianos también hay ahora una generación de cristal. Ya no se te puede llamar la atención porque, ay, el pastor me corrió de la iglesia. Ya el pastor no puede predicar fuerte porque, ay, es que si está enojado mejor que no predique.
Ay, es que todo el sermón me lo tiró a mí. Ay, ya no le voy a contar nada porque saca todas mis intimidades en el púlpito. Mire, yo por eso no doy consejería antes del servicio. Por eso. Hay gente que a veces llega y me dice, quiero hablar con usted al ratito que acabe. Y cuando acaba el servicio, ¿qué pasó, hermano? No, ya me dijo todo. Entonces mejor así, nos ahorramos consejería y así usted no siente que porque me contó, ya no contamina mi sermón, ya no siente que porque me contó le estoy diciendo. Pero hay una generación de cristal que se le ha olvidado que la base del evangelio es una palabra, y esa palabra es sacrificio. ¿Usted cree que a Jesús le fue muy fácil ir a la cruz y morir allá? ¿Usted cree que para Policarpo y para muchos cristianos de la iglesia primitiva era muy fácil no negar a Jesús? Mire, en una ocasión estaba yo hablando con una persona y me decía, pastor, yo estoy orando a Dios por una cosa. ¿Qué pasó, hermano? A ver si lo puedo apoyar. Yo le pido a Dios que me permita ser un mártir de la iglesia. Una persona que venía un día sí, 20 días no. Luego después se aparecía, venía 2 domingos, medio oraba, medio que danzaba, medio que cantaba, medio que ofrendaba. Un cristiano frío. Y estaba orando porque Dios le permitiera ser un mártir de la iglesia. Es que yo quiero morir por Jesús. Te digo una cosa, hermano, Dios no le permite a nadie morir por él si primero no tuvo el valor de vivir para él. Nadie puede morir por Jesús si primero no vivió para Jesús. Ser mártir, hermano, es un alto honor que no se le concede a cualquier persona. Entonces Jesús dice, yo conozco tus obras, conozco tu tribulación. Y viene una palabra que llama mi atención, dice, conozco tu pobreza. Ahora mira, hay 2 palabras en la Biblia, en el Nuevo Testamento mejor dicho, que se traducen como pobreza. Una de ellas es la palabra griega tocheia, que significa pobreza, ¿cómo pudiéramos decir? Pobreza extrema, situación de calle. Ajá. O sea, no tiene ni para comer, no tiene para vestir, está endeudado, se le está cayendo la casa, no tiene ni para el pasaje, así. Diríamos en mexicano, pa'l perro. O sea, bien fregado. Esa es la palabra tocheia. Y existe otra palabra que es la palabra penia, que es un nivel de pobreza, pero no tan extremo. O sea, tiene su casa, tiene su ropita, tiene frijolitos en su mesa, no tiene carro, no se va de vacaciones, no tiene lujos, carece de lo superficial, pero tiene lo necesario para vivir. Entonces son 2 tipos de pobreza. Ajá. Y la palabra que aparece en Apocalipsis cuando Jesús dice yo conozco tu pobreza es la palabra tocheia. Eso significa que la iglesia de Esmirna era una iglesia que literalmente en lo financiero estaba en la calle. No tenía para comer, no tenía para rentar un auditorio, no tenía para vestirse, no tenía para cubrir sus necesidades más básicas y elementales. Entonces imagínese, o sea, imagínese una persona que no tiene recursos para sus necesidades más básicas y que encima lo anden buscando para matarlo. Hoy usted por lo menos cuenta con su apoyo del gobierno. No alce la mano, pero estoy seguro que aquí hay varios que cuentan con su apoyo del gobierno. Unos que por enfermedad, otros por la edad, otros porque son jóvenes emprendedores, otros porque
son jóvenes, ¿cómo? Escribiendo el futuro, no sé qué. Espero que si está escribiendo el futuro lo escriba bien, ¿eh? Que no nos vaya mal, hermano, por favor. Entonces, imagínese una iglesia que no cuenta con ningún apoyo del gobierno, una persona que no tiene para cubrir sus necesidades más básicas y que encima de todo tenga que creer y predicar en un Dios que todo lo puede. Pareciera una incongruencia y por eso Jesús le dice: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Y qué nos quiere decir con estas palabras, hermano? Si por alguna razón tus finanzas no son las que tú quisieras, tienes que tomar en cuenta siempre que tener a Jesús es la mayor riqueza que podamos tener. Con esto no te estoy diciendo confórmate y sé pobre toda la vida, no. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que buscar superarnos, ir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Pero te estoy diciendo que si ahorita tu situación financiera no es la idónea, no dejes de buscar a Dios. Porque en medio de esa pobreza tú tienes una riqueza que no la tiene, dirían por ahí, ni Obama. No la tiene nadie. Tener a Jesús, hermano, es tenerlo todo. Es más valioso que cualquier cantidad de dinero que te puedas imaginar. La seguridad que Dios no te dejará, no te la da ningún bien material. Es más, la palabra de Dios dice que el que amontona riquezas, el impío que amontona riquezas, dice que las está amontonando para el justo. Entonces yo cuando paso por la casa de un impío y veo que Dios lo está bendiciendo, digo: Señor, dale más, que me las guarde bien, para que cuando pasen para acá vengan bastantes, no llegue poquito, lleguen bastantes. ¿Me dice amén? Entonces tú tienes que tener la seguridad de que Dios no te dejará, aunque no tengas bienes materiales. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que vivir como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Cuando estuve con mi familia en Monterrey, no teníamos un sueldo, no teníamos gente que nos respaldara financieramente. Estábamos ahí literalmente por fe. La niña estaba chiquita, hoy usted la ve ya grandota, creo que ya está de mi tamaño, pero era una bebé que tomaba leche pero como si fuera becerro, y usaba pañales pero como si le pagaran por cada pañal que ensuciara. ¿Se imagina usted el gasto de leche y pañales? Y yo decía: Señor, si no me provees tú, ¿quién lo va a hacer? No tengo un sueldo, estoy aquí con mi familia creyéndote, sirviéndote, buscándote. No tengo apoyo financiero de nadie. Y sabe una cosa, teníamos que orar y decir: Señor, necesitamos pañales, y creer por unos pañales como si estuviéramos creyendo por la resurrección de un muerto. Llorar, gemir y clamar y creerle a Dios por una lata de leche y un paquete de pañales. Después de orar, iba yo al cajero orando todo el camino con la tarjeta en la mano, creyéndole a Dios. Metía la tarjeta, ingresaba mi NIP, y por alguna razón siempre había lo justo para una lata de leche y un paquete de pañales. Sacaba yo el dinero y se quedaba en cero la cuenta. Y la siguiente semana era la misma oración, el mismo clamor, la misma fe y la misma mecánica de ir al cajero y creer que en ese cajero iba a haber dinero para los pañales y la leche de la niña. Quizás usted pueda decir: ay, alguien le depositaba. No lo sé, quizás sí. Pero ¿por qué depositaba exactamente lo justo? No lo sé.
Porque si yo hubiera sabido que alguien depositaba, yo hubiera tomado el teléfono y hubiera dicho, hermana, échele otro 100, porfa. Gracias, pero póngale otro 50 por lo menos para una coca. ¿Me explico? Quizás alguien depositaba, yo no estoy diciendo que no. Quizás no. Lo único que sé es que todos esos 2 años que estuvimos en Monterrey, Dios fue nuestro proveedor directo. No teníamos nada, pero lo poseíamos todo. Recuerdo que en ese lugar, la casa que nos dieron para vivir estaba en medio de un terreno inmenso de 12 hectáreas. Y allá estaba nuestra casita chiquita. Cuando nos casamos, mi esposa me decía, yo tengo un sueño, me decía. Y le digo, ¿qué? A ver, platícame. Me decía, yo quiero una casa que esté en medio de un terreno grandote, grandote. Pero no quiero una casa grande, yo quiero una casa chiquita. Y quiero que en la entrada del terreno pongamos muchas palmeras y que se haga un camino así de palmeras de lado y lado. Esa era lo que mi esposa me decía. Y cuando llegamos a aquel lugar, ¿cómo cree que era el terreno? Había palmeras por todos lados, había un camino en medio de las palmeras, estaba nuestra casita y era un terrenísimo enorme. Y cuando llegamos a ese lugar le dije, mi amor, lo único que te faltó soñar es que fuera nuestro, que estuviera a tu nombre o a mi nombre. Todo lo demás, así como me lo describió, así estaba. Y luego decía que haga calorcito. Y en Monterrey no hace calorcito, hace un calorón. Y fueron 2 años, hermano, en donde vimos la mano de Dios proveer y proveer y proveer y proveer. Yo no sé si usted sepa lo que es vivir 2 años sin sueldo y comer todos los días, desayuno, comida y cena, comprar pañales, comprar leche, comprar jabón, pasta de dientes, tener refrigerador, tener estufa, tener gas, tener todo. Y ver cómo es la mano de Dios la que todos los días te está supliendo. En una ocasión me invitaron a predicar, me dijeron, hermano, venga, predíquenos acá. Y me dijeron de plano, no le vamos a dar ofrenda, pero lo que podemos hacer es ir a recogerlo, traerlo a que predique con su familia, darles de comer y regresarlo en la noche. Yo dije, bueno, pues yo no predico por negocio, no tengo tarifa, no ocupo tabulador. Fui a predicar, hicimos una campaña de milagros. La gente recibió a Jesús, todos nos dieron de cenar, nos subieron al coche de regreso y ahí vamos para la casa. Y nos dejaron en la entrada de ese terreno que les platico. Nos dejaron en la entrada y de ahí entramos caminando. Yo recuerdo que cuando íbamos caminando, a la distancia, cuando pude ver la casa, afuera de la casa siempre había un foco encendido en la noche y afuera yo vi un paquete grande, una caja, y a la distancia pero era una caja así, mire, como grandota, como de 80 por 80 y alta, como de 1 metro de alto. Una caja grande. Y le vi muchas cosas adentro. Y yo recuerdo que hasta me enojé y le dije a mi esposa, ¿ahora quién nos vino a dejar su basura aquí? Y entre más nos acercábamos, más me enojaba yo porque se veían como basura, cosas adentro de la caja. Y cuando llego, lo primero que hago es querer botar la caja y no la pude mover. Estaba pesada. Y yo le dije a mi esposa, ¿y ahora qué es esto? Entonces empezamos a destapar, porque literalmente arriba había como papeles, como basura, como papel de China, así hecho bolita, y empecé a quitar todo aquello. Y sabe una cosa, era una caja grandísima y adentro había pasta dental, jabón, pañales, leche, jugo, agua, cereal, sopa, aceite, un montón de cosas. Era una despensa gigantesca. Hasta el día de hoy yo no sé quién la puso ahí. Mi esposa incrédula todavía decía, incrédula, mi esposa todavía un poco incrédula decía, ¿qué tal si es de alguien?
A mí me enseñaron que lo que está en México es de los mexicanos. Entonces está enfrente de mi casa y comencé a meter las cosas. Y mi esposa me decía, espérate, ¿qué tal si es de alguien? Y se asomaba para acá a ver si no había alguien por ahí. A lo mejor la dejó en lo que fue al baño, fue a hacer pipí o algo, y ahorita va a venir a buscar sus cosas. Y yo le dije, pues métete rápido y cuando venga a buscar sus cosas ya no va a haber nada. Y mi esposa buscaba y nunca encontró a nadie. Cuando acabé de vaciar aquella caja, en la parte de abajo había un sobrecito así largo. Y lo único que decía es, con mucho cariño, de parte de Dios. Y adentro del sobre había una ofrenda. Nunca supimos quién lo puso ahí. Nunca supimos de dónde vino. Humanamente, pero yo sé que vino de parte de Dios. Yo no sé si tú hoy estés pasando una necesidad. A lo mejor no tienes trabajo. A lo mejor tienes un proyecto que está frenado por falta de recursos. A lo mejor tú dices, pastor, la estoy pasando mal. Yo te quiero animar a que no dejes de creerle a Dios, porque Él dice, yo estuve muerto y ahora vivo. Yo conozco tu pobreza, yo he visto tus obras, conozco tus lágrimas, sé todo lo que has pasado, sé lo difícil que ha sido para ti, pero quiero que sepas que estoy contigo. Quiero que sepas que por ningún momento me he olvidado de ti. Quiero que sepas que la palabra lo dice de esta manera: es más fácil que una mujer se olvide del hijo que dio a luz a que yo me olvide de ti. Y las que son mamás pueden decir, ay no, ¿cómo se le ocurre decir semejante cosa a Dios? Bueno, es más fácil que eso pase a que Dios se olvide de ti. Es más fácil que te olvides de tus hijos. Voy a decir algo fuerte, pero es así lo que Dios está diciendo. Es más fácil que tú des por muerto a tus hijos a que Dios se olvide de ti. ¿Me estás siguiendo? Dios no te va a dejar, Dios no te va a soltar. Por eso David decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios y Él hará. Él es mi salvación, Él es mi roca. Él es el que saca del hoyo mi vida, el que me pone sobre la peña. Él es el que te corona de bienes y misericordias. Él es. Y Jesús dice, yo estuve muerto y vivo, hijo. Y si yo lo pude hacer con mí mismo, lo puedo hacer contigo. Por eso después le dice, no tengas miedo de lo que vas a padecer. O sea, imagínate una iglesia que de por sí ya venía sufriendo. Y Dios le dice, no tengas miedo porque viene el ramalazo más fuerte. Pastor, es que las ventas han bajado. Y Dios dice, no tengas miedo porque a lo mejor tengas que cerrar el negocio. Pero no tengas miedo porque yo estoy contigo. Pastor, es que me corrieron del trabajo. No tengas miedo porque vienen 6 meses que vas a quedar sin empleo. Pero yo voy a estar contigo. Pastor, estoy hasta el tronco de deuda. No tengas miedo porque te van a llegar a cobrar los intereses. Pastor, me diagnosticaron una enfermedad. No tengas miedo porque hay algo que el médico no vio. Y no son una enfermedad, son 2 quizá. Pastor, nos está maldiciendo. No, es que a veces en la vida queremos o pretendemos que todo sea miel sobre hojuelas. Pero la palabra de Dios nos dice que a veces es necesario pasar por situaciones difíciles para que nuestro corazón sea purificado, para que nuestra fe sea fortalecida. Y entonces Dios le dice a esta iglesia, no tengas miedo, todavía vas a padecer, todavía viene un poco más de prueba. Yo conozco lo que has sufrido. Y luego dice Dios, yo conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. ¿Qué significa eso, pastor? Eso significa una sola cosa. Siempre, escúchelo bien, no se va a poder librar de que le toque convivir con un falso hermano, un falso cristiano. Y mire que dice, aquí no dice
falsos profetas como en Éfeso. La semana pasada Dios dice, pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, falsos. Aquí dice falsos hermanos, porque así como hay falsedad de este lado, también la hay allá. Cuando usted está sentado es muy fácil apuntar hacia acá y decir ese es falso, ese es falso, ese es falso. Pero párese acá y se va a dar cuenta que de aquí también se ve mucha falsedad. Además no voy a ver a nadie para que no sienta que... Pero de aquí también se mira mucha falsedad. Ya, seguimos. Y Dios dice, conozco también la falsedad de quien te dice voy a orar por ti y no te ora. De quien te dice cuenta conmigo y no cuentas con él. Yo conozco la falsedad del que está sentado quizás al lado de ti y te dice hermano. Mire, le tengo una noticia, no confíe en todo el que le dice hermano. Pastor, pero pues, si somos cristianos. ¿Quién mató a Abel? Lo abrazó y le dijo hermano, vamos a pasear. Y lo mató. Mire, ¿por qué nos desilusionamos a veces? Porque pusimos la vista en un hermano. Y cuando el hermano nos falla, ay, no, es que Dios me falló. Espérate, fue el hermano, no fue Dios. Ay, es que el pastor ahora ni me saludó, se me hace que ya ni me quiere en la iglesia. Espérate, fue el pastor, no fue Dios. Dios no te hizo nada. ¿Me está siguiendo? Entonces Dios está alentando a la iglesia a que no ponga su mirada en los falsos hermanos. Porque seguramente al haber tanta persecución y estar tan difícil la situación, a algunos le daban la oportunidad de negar. Mira, niega tu fe y te vamos a dar casa y despensa surtida. Te vamos a dar tarjeta para que te depositemos 2,000 pesitos cada 2 meses y te ayudes de parte del PG César. Y entonces seguramente había algunos que negaban a Jesús. Y entonces los que verdaderamente eran cristianos decían, ¿qué está pasando? ¿Por qué niegan a Jesús? ¿Por qué niegan la fe? ¿Por qué no se comprometen? ¿Por qué no pagan el precio? Y se ofendían. Y entonces Dios dice, yo conozco la falsedad de algunos, pero por eso te vengo a decir, aguanta. Sé genuino, no dejes de creer, no dejes de buscar, no dejes de sembrar, no dejes de caminar la vida cristiana, por difícil que ésta te parezca. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué Dios? ¿Por qué hay tanta falsedad? Mira, hermano, una de las señales de los últimos tiempos, y lo enseñé cuando dimos la serie de los últimos tiempos, una de las señales es la falsedad, el engaño. Hoy en día usted va a ver más que en otro tiempo dentro de la iglesia, falsos hermanos dentro de las congregaciones, falsas ofrendas, falsa alabanza, falsa piedad, falso servicio, falsa humildad, falsa espiritualidad. Hoy más que nunca usted va a ver a los Caín levantándose contra los Abeles, a los Saúles persiguiendo a los Davides, al trigo creciendo junto con la cizaña. Pero Jesús mismo dijo, es necesario que así sea. El trigo y la cizaña crecen juntos, una varita y luego la otra. Y ahí van para arriba. ¿Y sabe cuál es la cosa? Yo cuando era más niño, cuando era niño pues, y oía yo la cizaña, yo me imaginaba una planta así medio fea, espinosa, así casi como carnívora, ¿no? Que le metías la mano y te mordía. Y para mí eso era la cizaña. Pero ahora que estudio más y tengo un poquito más de conocimiento de la escritura, me doy cuenta que la cizaña es una varita exactamente igual, idéntica a la espiga de trigo. Es igual. Y no hay forma de diferenciarlo. Tiene el mismo tamaño, el mismo grosor, el mismo color, la misma apariencia, como si fuera una espiga de trigo. Y entonces, ¿cómo sabemos quién es quién, pastor? Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Deja que pase el tiempo. No juzgues al hermano que está a tu lado. No juzgues
su falta de compromiso. No juzgues porque llega tarde. No juzgues porque si tú llegas temprano, qué bueno, sigue llegando. No juzgues al que llegue tarde. No juzgues su ofrenda, no juzgues su modo de alabar, no juzgues su modo de vivir el cristianismo. Deja que pase el tiempo y que el fruto evidencie lo que hay en el corazón de cada quien. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús conoce y dice: yo conozco la falsedad, pero tú aguanta, tú sigue, tú sigue, tú sigue. No juzgues antes de tiempo, porque llega un momento en el que las espigas empiezan a crecer y viene el momento de dar fruto. Y la diferencia es que el trigo, la espiga de trigo se llena de granitos de trigo, pero la espiga de cizaña se queda vacía, no tiene el poder de dar fruto. Y cuando eso sucede, el trigo tiene una característica: cuando sopla el viento, el trigo, el peso del fruto hace que se incline. Y entonces cuando usted pasa por un campo de trigo y ve que sopla el viento y todas las espigas están inclinadas y ve una que otra así paradita que no la mueve ni el aire, eso significa que esa es la cizaña. No tiene fruto, no tiene peso, no tiene humildad, no se puede inclinar. Y cuando el fruto se manifieste, dijo el Señor, entonces mi Padre pondrá las ovejas acá y los cabritos acá junto con las chivas del Guadalajara de este lado al horno de fuego. Las ovejas de este lado, el fruto de este lado y las espigas huecas al horno de fuego. Pero ¿a quién le toca seccionar? A Dios. Ay, es que mi pastor está haciendo las cosas mal. Déjeme hacer a mí las cosas como creo que las estoy haciendo. No me juzgue. Deje que el tiempo manifieste el fruto. Y el fruto evidenciará quién es quién. No juzgue a su líder, no juzgue a su hermano. Dile al que está a tu lado: no me juzgues. Y dile: y yo no te voy a juzgar a ti. No, dígaselo: y yo no te voy a juzgar a ti. Ahora dígale: y aunque me juzgues, yo no te voy a juzgar a ti. ¿Ah? Porque ahí está el fruto. Finalmente terminamos en el versículo 10 y 11, donde Dios dice: no temas. No temas. Dile que está a tu lado: no temas. 365 veces aparece en la escritura la palabra o la frase: no temas, no tengas temor. No temas. 365 veces. Si no me cree, léase la Biblia y las va contando. 365 veces. Sí, no hay otra manera de corroborarlo. Tiene que leerla e irlas contando. 365 veces. ¿Qué cree que significa esto? Que hay un no temas para cada día del año. No temas. Ay, que qué tal si me corren, que te corran, no temas. Si me sostuvo a mí sin trabajo, no te puede sostener a ti. Ahora, la diferencia es que yo no estaba cruzadito de brazos. Yo estaba sirviendo, estaba ocupado. No temas. Ay, es que voy a ir al doctor, pastor, no sé qué me va a decir. Que te diga lo que quiera, no temas. Ay, es que ¿qué va a pasar? Que pase lo que pase, no temas. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si no? No temas. No temas. Y volvemos al inicio. Dios dice: no temas, yo estuve muerto y viví. No tengas miedo.
si me muero, no temas. Y si me corren, no temas. Y si no termino la casa, no temas. Y si me enfermo, no temas. ¿Y quién va a cuidar a mi familia? No temas. No temas. ¿Sabe por qué Dios es tan insistente con este asunto del temor? Porque Dios sabe que el temor es una tentación constante en nuestras vidas. Nos gusta tener miedo. Y nos gusta aferrarnos al miedo. Pero por miedo, hermano, muchas cosas no suceden. Por miedo a endeudarnos con una propiedad, estaríamos pagando renta todavía. Por miedo a perder mis ahorritos, muchos negocios no surgen. Por miedo a enfermarse, mucha gente se enferma solo por tener miedo. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre tema, eso le sobrevendrá. Ay, es que tengo miedo de no casarme. Sacúdetelo. Ay, es que tengo miedo de que esta relación fracase. Sacúdete el miedo porque vas a fracasar. Tu temor atrae el fracaso. ¿Sabe usted que hay gente que se casa predispuesto a fracasar en su matrimonio? Desde que el juez te pregunta, ¿se van a casar por bienes mancomunados o bienes separados? Y la gente dice, no, separados, uno nunca sabe. Ya te preparaste para el fracaso. Yo lo he dicho en muchas partes. Yo estoy casado por bienes mancomunados. Y todo, absolutamente todo, a excepción del carro que usted ve allá afuera, todo lo demás está todo a nombre de mi esposa. Yo no tengo nada. Y en una ocasión él me dijo, pastor, no haga eso. Uno nunca sabe. Pues no sabrá usted, yo no tengo miedo. Si se le pegan los cables a la pastora y decide irse con todo, pues estará en ella, no en mí. Yo no me preparé para fracasar. Yo me casé para toda la vida. Y no tengo miedo de que sea distinto. Pero mire, nada más les veo sus caras y no, yo no. No, ya parece que me voy a estar casando así, ¿no? Ya parece que voy a estar poniendo todo a su nombre. Se está preparando para fracasar. Hay gente que invierte en un negocio, pero guárdate esto por si las moscas. Pues te van a llegar las moscas porque estás preparado para eso. Mira, hay gente que ahorra y dice, hay que hacer un guardadito por si se nos quema un día la casa. Por si algún imprevisto, por si una enfermedad, por si esto. ¿Y qué crees que sucede? Llega la desgracia. Y lo peor es que la gente se engaña a sí misma y dice, ya ves, ¿qué tal si no hemos guardado? No, es que lo guardaste y te preparaste para eso y tu temor atrajo la desgracia. Pero ¿cuántas veces has dicho, voy a guardar porque me quiero llevar a mi esposa de vacaciones? Aquí voy a guardar. ¿Cuántas veces has dicho, voy a guardar porque me quiero comprar un carro, me quiero comprar una muda de ropa nuevecita, toda completita, buena ropa, buenos zapatos, voy a guardar para eso? Voy a guardar con un buen propósito, voy a hacer este ahorro porque tengo este plan. Ahorramos para la tragedia, ahorramos para la desgracia y nosotros mismos llamamos esa tragedia. Entonces Dios dice, no temas porque no te conviene tener temor, porque lo que temas, eso te va a venir. Ay, que tengo miedo que llegue yo a viejito y ya no pueda ni trabajar, pastor, ¿y quién me va a mantener? Prepárate entonces bien porque seguramente ese temor se va a materializar. Vas a llegar a viejito y no vas a poder ni trabajar. Entonces asegúrate, si esa es tu finalidad, asegúrate de tener un buen guardadito que te dé para vivir. Porque te estás preparando para eso. Poca gente se prepara para el éxito. Poca gente se prepara para triunfar. Y entonces Dios dice, no temas.
No temas, número uno, porque yo estoy contigo. Número dos, porque no te conviene. Lo que temas, eso va a venir. Es una ley. Es una ley. ¿Me está siguiendo? Finalmente el versículo 11 dice: al que venciere, yo le daré la corona de ¿qué? De la vida. Al que venciere. Al que venciere, ¿qué, pastor? Al que venciere el temor, al que venciere las ganas de rajarse cuando las cosas van mal, al que venciere las situaciones adversas de la vida, al que venciere el deseo de negar la fe cuando las cosas se ponen complicadas, el que venciere. Mire, cuando nos venimos para acá y la gente, hubo personas que vieron cómo estaba la onda y que iba a estar difícil. De verdad se lo digo, hubo gente que me dijo: pastor, mire, queremos seguir con usted, pero ahorita nos vamos a tomar un tiempo. Ya cuando estén un poquito mejorcito las cosas, nos avisa y nos reintegramos. ¿Sabe cuándo les voy a avisar? Yo no les voy a avisar, porque no venció la adversidad. Y la recompensa, la corona, es para los que vencen. Así que si me está viendo en internet y está esperando que yo le avise, no le voy a avisar. No le voy a avisar. Si quiere venir, venga, y si no, no venga. La corona es para los vencedores. Entonces Dios dice: el que venza, le voy a dar la corona. Mira, hay varias coronas en la Biblia, ya no tengo tiempo de entrar ahí. Pero mire, por ejemplo, está la corona de la vida. Está para los que venzan todas las adversidades que la vida cristiana represente. Para todos aquellos que vencieron domingo a domingo a Sabanás, se levantaron temprano y se vinieron a la iglesia. Para todos aquellos que vencieron la tentación de quedarse a hacer otra cosa, de quedarse a ver televisión, de atender sus asuntos personales y dijeron: yo me voy a buscar al Señor. Y venció la adversidad que la vida cristiana le representa. Dice el Señor: le daré la corona de la vida. Está la corona de justicia, que Dios dice que Dios ha preparado. Él dice que esta está preparada para los que aman su venida. O sea, que aquellas personas que viven todos los días diciendo: Señor, ven, 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 ven. Y están a la expectativa de cuándo va a venir el Señor. Y no solo a la expectativa, están listos. Está la corona de gozo. ¿Sabe para quién es la corona de gozo? Para la gente que gana almas. Entonces Dios dice: el que gana almas es sabio, y el que gana almas, Dios le ha preparado la corona de gozo, porque no hay mayor gozo que ver las almas rendidas a los pies del Señor. Pregúntale al que está a tu lado: ¿hace cuánto que no ganas un alma? Es más, pregúntele: ¿alguna vez has ganado un alma? Está la corona de gloria. La corona de gloria, la Biblia dice que es para los pastores fieles. Ahora, no hablo de pastores de los 5 ministerios, porque usted es un pastor. Usted tiene a su cuidado 1, 2, 3 almas, a lo mejor solo a su familia, y eso lo convierte en un pastor. Y si usted es un pastor fiel, dice la Biblia que cuando aparezca el príncipe de los pastores, él les dará la corona incorruptible de gloria. Está la corona incorruptible. La corona incorruptible es para aquellos que hayan vencido la tentación en el área sexual. Entonces esto nos revela que no todos vencen. Hay gente que lucha y lucha y lucha con la sexualidad y no vence. Pero aquel que venza, Dios dice: le tengo una corona. Y a veces pensamos que eso, ay, ¿quién lo va a saber? Acuérdese que Dios, ya van 2 veces que dice: yo conozco tus obras. Yo conozco. Ay, ¿quién se va a dar cuenta? Yo conozco, dice el Señor. No necesita nadie más que se dé cuenta. Yo conozco. Hace unos días hablábamos de unos detalles que hay por allá atrás que hay que hacer, y alguien comentaba: ¿pero quién lo va a ver allá atrás? Dios lo ve. Dios se pasea en todos los rincones. Yo me imagino a Dios venir
A ver cómo lo están haciendo, a ver si les mando más recursos o no, a ver. Cada rincón. A lo mejor usted no va y se mete hasta allá, pero Dios lo ve. Y si Dios lo ve, es suficiente motivo para que lo hagamos bien. Me dice amén. ¿Por qué no se pone de pie? Yo quiero orar por usted. Y quiero orar específicamente por aquellos que en algún área de su vida usted dice: la estoy pasando mal, pastor. Me está costando trabajo ser cristiano. La gente que nos ve por el internet, yo quiero animarte: no desmayes. La palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de buscar a Dios, no nos cansemos de sembrar. Dice: porque a su tiempo cosecharemos. Atrévete a ser un vencedor, atrévete a creer, porque las cosas pueden cambiar en tu vida. Créele a Dios porque Él tiene cuidado de ti. Que Dios te bendiga. Gracias por ver nuestro canal. Te esperamos la siguiente semana.